Good morning, everybody. My name is Federico Arteaga. I'm academic director and director of innovation at Lexicom in Medellin. I am very happy to be here to be part of this program En Casa Aprendemos from Semilla Bilingüe, Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín. Lexicom wanted to join in the effort to help our teachers around town. And so we are going to offer this talk on emergency remote education. Now, first, who am I? I've been teaching English for 21 years. I've been academic consultant for universities and the American Embassy, and I have been a teacher trainer for over 17 years. And so, without further ado, I want to welcome you all. I want to first of all give you a congratulation because Friday was Teachers' Day, and thank you for the opportunity that you give me to wear a shirt. I don't do that very much these days since I'm at home, but it's definitely something new for me. I'm going to share my screen so I can show you the presentation, and I hope that you can please participate on the chat of the Facebook Live. Please post your questions, post your comments, whatever you say now, it's something that we can talk about in the future. And if I don't have an answer to your question, I'll make the commitment to research and help you out further. So here we go. So we're going to talk about emergency remote education. Now, emergency remote education is a fantastic thing if we use it correctly. Now, there are many considerations that we need to take a look at, and so we're going to go one by one. First of all, remember, this is not a drill. None of us has been prepared for what is happening now. Nobody predicted what was going to happen. Nobody knew that there was going to be a global pandemic, that we had to stay at home for 2 months and even more. Nobody knew that our children would have to stay at home and educate. Nobody knew that we had to stay at home and work. So this is not a drill. We're all learning on the go, and that is the first message here is patience. Do not overtax yourself. Do not blame yourself if things don't go as planned whenever you try. Just let yourself try, make mistakes, and try again. For example, at this moment, I know that this is live, that I'm doing it for I don't know how many people. I don't know who's watching, and I am nervous. I'm a nervous person sometimes, but I'm learning on the go, and I'm trying my best to bring something meaningful for all of us. Okay, but be patient with yourself. If this doesn't go well, I will try not to hate myself. I will try to understand that these things happen, that we don't know what's going on, and so we're learning on the go. But this session, as any other session, has some goals. Entonces hagámoslo en español. Bueno, profesores, por ejemplo, justo lo que estaba diciendo en inglés en este momento es que esto no es un simulacro, todos estamos aprendiendo sobre la marcha y una de las cosas que acabo de aprender es que esta charla debería ser en español porque en inglés no está llegando la cantidad de personas que necesitamos. Entonces van a ver las diapositivas en inglés, pero yo las voy a ir explicando en español y vamos a hablar al respecto. Les decía que tenemos objetivos para esta sesión, entonces el primero que tenemos es, por supuesto, celebrar el lenguaje, sea inglés o español, eso ya no importa. Vamos a hacer las diferencias entre homeschooling, telework y nuestra situación actual, ¿sí? ¿Qué es homeschooling? ¿Qué es teletrabajo? ¿Y qué está pasando ahora? Esto es lo principal que tenemos que ver hoy. Vamos a hablar de algunos conceptos como el umbral de la frustración, que en inglés es frustration threshold. Vamos a hablar del filtro afectivo, como lo proponía Stephen Krashen, que es el affective filter. Y vamos a hablar de conocimientos previos, que es lo que conocemos como schemata. Vamos a hablar cuáles son los roles del profesor en épocas de educación remota de emergencia, ERE, cuya sigla en inglés es también ERE, Emergency Remote Education, y esto nos sirve para todos. Y finalmente, durante todo este tiempo, lo más importante es compartir, ¿sí? Vamos a compartir y yo quiero que recuerden, si van a participar, hagámoslo por el chat, hagan todas las preguntas. Como ustedes mismos les dicen a los estudiantes, no hay preguntas tontas, solo hay preguntas que se demoran en hacer y se enquistan, se enconan y luego se vuelven un problema. Entonces vamos a ir paso por paso.
Recuerden, una vez más, quiero insistir en esto no es un simulacro y todos nos estamos sintiendo a veces como esta batería, se nos está acabando la energía, se nos está tal vez agotando a veces la paciencia, porque no solo somos profesores en este momento, también somos padres y madres de familia, somos hijos, somos primos, estamos en la misma casa, somos trabajadores, somos empleados, que tenemos unos jefes que nos remarcan unos objetivos, unos indicadores de desempeño. Entonces es muy importante que recordemos ser pacientes con nosotros mismos por diferentes situaciones. Esto no es homeschooling y esto no es teletrabajo. ¿Sí? Empecemos por ahí. Cuando en las noticias ustedes ven que hablan de homeschooling y de teletrabajo, piensen en esto. Homeschooling y teletrabajo tienen dos marcos legales distintos a lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando estamos hablando de lo que estamos haciendo en este momento, estamos hablando de trabajo en casa, working from home. Working from home definitivamente no es teletrabajo. El teletrabajo tiene un marco legal que requiere que la ARL venga a la casa, se cerciore que tengo los equipos adecuados, que tengo una silla adecuada que no me va a lastimar, que estoy trabajando dentro de los horarios establecidos y estipulados del trabajo. Working from home, el trabajo desde casa, es una medida de choque, es una medida de emergencia que en este momento ha creado muchas confusiones, sobre todo en cuanto a la disponibilidad y a veces sobre la efectividad y desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos estar midiendo nuestro desempeño en este momento con los mismos parámetros y estándares que lo hacíamos en el pasado. Eso por working from home, trabajo desde casa, que en internet lo encuentran más comúnmente como WFH. Y del mismo modo, nuestros estudiantes, sus hijos, sus hijas, no están haciendo homeschooling, están haciendo educación remota de emergencia. El homeschooling tiene una característica esencial y es que el homeschooling es voluntario. ¿Sí? Primero que todo, el homeschooling requiere que las familias tomen la decisión conjunta de educar a los niños y a las niñas en casa. La primera vez que esto se habló como un proyecto legal fue en Estados Unidos alrededor de los 50s y los 60s y la motivación fue religiosa. ¿Sí? Las familias no estaban de acuerdo con los valores o con los principios religiosos que se estaban enseñando en tales colegios y decidieron sacar a sus hijos e hijas del colegio, educarlos en casa. Entonces vino la legislación, cuáles son los requerimientos de la educación en casa. En este momento no estamos haciendo lo mismo por diferentes razones. Primero que todo, esto no es voluntario, a todos nos tocó hacer esto. Y tanto el trabajo desde casa como la educación remota de emergencia tienen un agravante enorme en este momento y es que lo estamos haciendo en el contexto de una pandemia, una enfermedad a nivel global que estamos conociendo. Todos los días estamos viendo nuevas noticias y desafortunadas cadenas de WhatsApp que no dan sino desinformación. Este mismo fin de semana hubo un gran revuelo porque apareció un artículo que supuestamente decía que la Organización Mundial para la Salud decía que el coronavirus no se transmite por superficies contagiadas y eso no es cierto. Simplemente una cadena de noticiosa aprovechó un párrafo de un informe de la OMS, lo tergiversó y simplemente generó más controversia y flujo en sus canales. Tenemos que tener en cuenta en este momento qué es lo que podemos hacer. Lavarnos las manos, quedarnos en casa y practicar el distanciamiento social. Todas estas cosas han alterado nuestra realidad. Todas estas cosas han alterado nuestra realidad. No hay forma de negarlo. No hay forma de que sea de otra forma. Cada uno tiene sus bemoles y también sus sostenidos. Entonces, ¿cuáles son las características de working from home? Del trabajo en casa. Primero, tiene un marco legal completamente diferente. Estamos simplemente sustituyendo nuestras actividades que realizaremos en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el instituto, donde estemos trabajando. Cuando estamos hablando del trabajo, del teletrabajo, el teletrabajo fue aprobado por la ley 1221 del 2008 aquí en Colombia y fue reglamentada por el decreto 884 del 2012. Pero, por ejemplo, ¿en qué se diferencia el teletrabajo del working from home? El teletrabajo protege derechos sindicales. Working from home es algo que se está desarrollando en ese momento, que estamos aprendiendo qué necesita y qué puede hacer.
tenemos que ver que esto fue apresurado, la logística de esto fue apresurada. Tal vez muchos de nosotros no tenemos los computadores que necesitamos, tal vez nuestra diadema estaba ya un poco dañada, tal vez no tenemos los periféricos que necesitamos para hacer una enseñanza más efectiva. Entonces, todo esto quiere decir paciencia y reducción o degradación de los estándares y de los objetivos que tenemos diseñados para el resto del año. Working from home, el trabajo desde casa, ha creado algo muy peligroso, que lo pongo aquí entre comillas, que es la ilusión de la disponibilidad permanente. La ilusión de la disponibilidad permanente hace pensar a muchos patronos que como la persona está en la casa y está frente al computador, puede empezar a trabajar, se le puede empezar a hacer preguntas desde las 6 de la mañana y a las 9 de la noche todavía está respondiendo correos. Ahora, como profesores, sabemos que muchas veces nos dan las 9 de la noche trabajando, preparando clases, calificando, pero eso no debe cruzarse con cuáles son los horarios de nuestro trabajo. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, es muy fácil, yo puedo imaginarme en este momento que ustedes me están escuchando y piensan, sí, eso es muy fácil decirlo, es muy fácil programar eso, pero otra cosa es lo que me dice mi coordinador o mi rector. Ahora, es muy importante, si los profesores se organizan en un colegio y le dicen en un ambiente de diálogo a sus coordinadores y rectores, hey, tenemos que tener cuidado con los horarios, hey, no podemos cumplir los objetivos al mismo ritmo porque sencillamente no es la misma situación, estoy seguro de que ese diálogo va a dar frutos positivos. Pilas, 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 profes, con la ilusión de la disponibilidad permanente. Además que hay otra cosa, esto ha cambiado la dinámica doméstica completamente para todos. Profesores, ustedes estaban, por ejemplo, acostumbrados a estar a las 6:45 de la mañana en su plantel educativo, estar ahí hasta la 1 de la tarde o hasta las 3:30, otras veces tenían reunión de currículo. Hemos perdido incluso lo que es la sala de profesores. La sala de profesores es un espacio muy importante. La sala de profesores es el lugar donde entre clase y clase desfogamos, hacemos catarsis. Esa persona que siempre intenta hacer lo mejor posible frente a los estudiantes se relaja y crea un balance en la personalidad. Hemos perdido también eso. Y ahora también muchos de ustedes, me imagino, tienen hijos e hijas y están ahora en la casa. No está la disponibilidad de esta tarde vas a jugar al parque o más tarde voy a ir a tomarme una cerveza. Nada de esto está ocurriendo en este momento. Hay que tener conciencia de que nuestras dinámicas domésticas han cambiado radicalmente y todos necesitan paciencia. Ustedes, sus esposos, sus esposas, sus hijas, sus hijos, sus jefes, nosotros desde los programas de voluntariado que queremos ayudarles, la sociedad entera. El Ministerio de Educación tiene que entrar a reevaluar cuáles son los objetivos este año. Entonces ya se canceló el ICFES, entonces, en fin, se están tomando un poco de medidas. Paciencia ante todo, porque esa paciencia es la clave para la cordura permanente. Y todo esto nos va a llevar a realinear cuáles son nuestros objetivos, nuestras fechas límites y nuestros indicadores de desempeño. Y esas fechas límites no son solo para nosotros los profesores, sino que también tenemos que darle un poco de gabela a nuestros estudiantes. Es muy importante. Esto es lo que tenemos desde Working from Home. Lo que estamos haciendo en este momento es Working from Home, ¿sí? Entonces, hay que estar pendiente de todas las noticias que salgan sobre cuál es el marco legal que se va a hacer para esto. Ustedes ya saben de pronto que Twitter, la red social, su fundador Jack Dorsey, ya anunció que todos los empleados de Twitter pueden quedarse trabajando en sus casas para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque se dieron cuenta que la gente es más productiva en la casa, porque no pierden tiempo en la carretera. En fin, la persona está más disponible y hay que tener cuidado con esos horarios de disponibilidad. Recuerden la ilusión de la disponibilidad permanente. Cuando estamos hablando de la educación remota de emergencia, recuerden, la primera diferencia entre homeschooling y la educación remota de emergencia es que el homeschooling es voluntario, mientras que la educación remota de emergencia es obligatoria, ¿sí? Sale de la necesidad absurda y absoluta de un momento, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en educación remota de emergencia. La educación remota de emergencia tiene dos agentes muy importantes, coordinadores, que son el agente académico remoto, o sea, el profesor, y el agente académico doméstico, o sea, el acudiente. Hablemos del acudiente porque en el caso de muchas niñas y niños puede tratarse de un abuelo, de una tía, de un primo, de un hermano mayor, si no siempre se trata del padre o la madre de familia. Entonces, cuando estemos hablando de estos agentes, ¿sí? Del profesor y del acudiente, empecemos a hablar que tienen
responsabilidades distintas, ¿sí? Es muy difícil en este momento esperar a que todos los padres de familia puedan ayudarle a las niñas a hacer un trabajo sobre el presente perfecto. ¿Sí? No tienen esa preparación, no tienen por qué tener esa preparación y eso puede complicar mucho las cosas. ¿Pero qué pueden enseñar los acudientes? ¿De qué se encargan los acudientes? De inculcar lo que son valores, lo que es la instrucción, lo que es el ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de educación remota de emergencia y de escuela en casa, homeschooling, tenemos que hablar de un personaje como Charlotte Mason. Charlotte Mason era una inglesa de la época victoriana que fue la primera en abogar por educar a los niños en casa. Decía que los niños necesitan básicamente 3 cosas: instrucción, oportunidad y hábitos, pero el objetivo final no es la acumulación de unos contenidos académicos, sino la formación de un carácter y un valor, ¿sí? Un carácter investigativo, que el niño o la niña se contagie del espíritu de los padres a quienes ve leyendo en unas horas de la tarde y también se disponga a leer. Que si yo le pregunto como estudiante a mi mamá si me puede explicar eso y ella simplemente no me diga no, o vaya averigüelo, o pregúntele a su papá, diga averigüémoslo. Busquemos en libros juntos, miremos a ver si alguien nos puede ayudar con eso. Voy a preguntarle a tu tía que tiene internet todo el día. Entonces, estas formas, ¿sí? Mientras que los profesores pueden brindar ese aspecto estructural y como puente de normalidad entre dos situaciones distintas, desde el momento en que entramos en cuarentena hasta el momento en que salgamos de la cuarentena, esa relación con los profesores, con ustedes, hace que los estudiantes sientan algo de normalidad. Sí, todavía es, no estoy loco todavía estoy viendo a mis profesores todos los días. ¿Sí? Entonces, los dos agentes tienen tareas muy específicas. Se dañó acá un poco. Esto que dice blended learning debería decir hybrid blended learning. Hybrid blended learning quiere decir aprendizaje mixto híbrido. Normalmente en el aprendizaje mixto, lo que es blended o B-learning, lo que se hace es que el estudiante en su casa estudia todo lo que es estructura, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con gramática, con la formulación, con lo que tenga que ver con investigación, con historia, con memorización, en fin. Y cuando venimos a clase, cuando llegamos al momento de la clase, es un momento de práctica, es un momento de exploración, es un momento de investigación, es un momento de asimilación, es el momento en que, por ejemplo, si es inglés, en la casa, digamos, desde la plataforma o desde mi libro, puedo estudiar qué es el presente perfecto, pero cuando vengo a clase es el momento de entender cómo funciona en comunicación por medio del uso. Ahora estamos, y normalmente eso se hace en la casa la estructura y en el colegio la práctica. En este momento es más factible que los profesores ayudemos con la estructura y en casa se lleve a cabo la práctica. Esto también depende mucho del criterio de cada profesor, ¿sí? De cómo me siento yo mejor enseñando, como persona que soy, como persona independiente, cómo me siento yo mejor enseñando, ¿sí? Y tenemos también que pensar en el logo de una sociedad juvenil en Inglaterra que se llama la mesa redonda, que es Adopt, Adapt and Improve. Adoptar, adaptar y mejorar, ¿sí? A cada momento estamos descubriendo nuevas herramientas, estamos descubriendo nuevos entornos, nuevas estrategias e incluso nuevas formas de nuestros estudiantes para hacernos trampa y no quedarse en clase, porque todos sabemos que en muchos colegios los estudiantes a veces simplemente salen de clase y nos volamos porque queremos ir a tomar gaseosa, no sé, en un parque. ¿Qué está pasando hoy en día? Hay estudiantes que están creando, por ejemplo, en vez de poner mi nombre, en vez de yo poner Federico Arteaga, pongo como nombre Reconectando y 3 puntos suspensivos. De ese modo parece, y cierro la cámara, y de ese modo parece que yo tuviera problemas de señal cuando sencillamente estoy ahí, pero no estoy poniendo cuidado. También hay personas que están utilizando esta foto, este cuadro de imagen, para hacer una foto fija y tenerlo siempre ahí. Parece que estoy constantemente prestando atención. O sea, si los estudiantes están adaptando y mejorando, nosotros también. Y recuerden, es un esfuerzo conjunto. En el salón de clases ya lo sabemos, en el salón de clases hablamos de la construcción de conocimiento. No se trata de ir a llenarle la cabeza a la estudiante con un poco de teorías y de cifras, sino que vamos al salón y juntos construimos conocimiento relevante y pertinente. Algo que también hay que tener en cuenta es que hay un grado de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto va a durar.
¿sí? Acaba de haber noticias de que la cuarentena puede prolongarse hasta el 7 de junio. ¿Sí? Entonces, todo está cambiando y eso requiere paciencia, eso requiere recalibración constante. Y para esto es muy importante que los profesores, los coordinadores y los rectores y los acudientes se hablen de igual a igual. Se hablen de igual a igual. Estamos todos en esto. ¿Por quién? Por los estudiantes. De eso es lo que se trata, de que estamos ayudando a los y a las estudiantes. Entonces, cuando digo que nos hablamos de igual a igual, es que le damos un nuevo sentido a esas redes que ya existen. No utilizar el grupo del salón de los papás para decir que Marianita no va a ir a clase porque tiene diarrea, sino no entiendo cómo explicarle a mi hija tal cosa, qué ejercicio han hecho ustedes, cómo les está rindiendo esto, cómo ta. Es siempre estar modificando la necesidad del discurso y la utilidad de los canales que se aplican para esto. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología? Obviamente la tecnología es todo un asunto que tenemos que tratar y que muchas veces nos ataca, nos da miedo, como todo lo que es novedoso, y eso tiene que ver con el síndrome de la novedad. Es tan nuevo para ustedes como lo es para ellos. ¿Quiénes son ellos? Estudiantes, padres de familia, rectores, incluso la gente del Ministerio de Educación que tiene que estar observando, para la gente en la secretaría que de repente tuvo que empezar a programar estos talleres, buscar la forma de apoyar a los profesores, responder a las exigencias. Es tan nuevo para ustedes como lo es para otros. Entonces, permítanse recibir ayuda, permítanse pedir ayuda en diferentes canales. Ustedes saben esto, no es bueno pedir ayuda en un canal y esperar hasta que ese canal me responda para solucionar el problema. No, pregunto aquí, pregunto aquí, pregunto aquí, pregunto aquí. Pregunto a mis colegas, pregunto a los padres de familia, pregunto aquí en los programas de la alcaldía, pregunto en MOVA, pregunto en Lexicon si se trata de inglés, pregunto donde pueda, pero busco construir conocimiento con mis estudiantes e inculcarle a ellos ese espíritu investigativo, ese espíritu de no voy a quedarme con la pregunta. En este momento hay muchas limitantes, hay muchos problemas para realizar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que me voy a quedar con un nivel bajo porque no puedo responder una pregunta en este momento. No todos los profesores son igualmente buenos con la tecnología, eso es muy importante. ¿Y de qué se trata esto? De que le ayudemos a aquellos que no saben, y si no sabemos, recordemos que no estoy solo, yo no soy el único que no sabe cómo manejar Zoom, yo no soy el único que no sabe cómo jugar Kahoot, ¿sí? Yo puedo preguntar, yo puedo ir a YouTube y buscar instructivo para tal cosa y les aseguro que van a encontrar al menos 10 videos de diferentes profesores muy interesados, muy comprometidos, ayudándoles a los demás, explicándoles cómo funciona. ¿Sí? Tenemos unos estándares mínimos que debemos cumplir, pero también que nuestro colegio, nuestra escuela, nuestra institución tiene que entender si no lo estamos cumpliendo, entonces ¿quién debe hacerse cargo? Si yo no tengo un computador en casa, si yo no tengo internet en casa, entonces hay que llegar a algún tipo de negociación para que mi empresa pueda proveerme con las herramientas necesarias para que yo desempeñe el trabajo para el que fui contratado. Es muy sencillo. Y algo que nos tiene muy emocionados algunos y es que regresa a la radio. ¿Por qué regresa a la radio? Si ustedes, por ejemplo, en este momento están en una de las zonas de la área metropolitana, digamos, Copacabana, San Antonio de Prado, lugares donde a veces el Internet o no está disponible todo el tiempo o sencillamente la señal no es buena, ¿sí? En este momento, la Red Nacional de Colombia, los que manejan Señal Colombia y todo esto, están volviendo a la radio, así como se hizo en los años 40 y 50 en Colombia con Radio Sutatensa, que fue una herramienta de alcance extraordinario para la educación rural. En este momento se están haciendo programas de diferentes contenidos en radio. Y la alcaldía y la Secretaría de Educación y nosotros en la Casa Aprendemos vamos a hacer algunos programas de radio para ayudar tanto a los estudiantes como a los profesores. Y hay una evolución de este regreso a la radio que es el uso del podcast. El podcast se ha convertido en una herramienta muy, muy útil para diseminación de información. ¿Qué tiene de ventaja el podcast? Por ejemplo, que si yo me pierdo la clase con la profesora Adriana el día de hoy, pues me pierdo su explicación, pero si en cambio ella prepara un podcast o si hay un podcast que todos armamos juntos sobre un tema, puedo volver sobre ese contenido una y otra vez, ¿sí? No, la educación no puede ser una situación de exclusividad temporal, de que si no la vi hoy, entonces ya no la veo nunca.
¿sí? Eso no puede funcionar así. Y estas nuevas herramientas nos están permitiendo volver, crear archivo, crear memoria de nuestra educación. Así como nación necesitamos crear memoria, también como estudiantes necesitamos crear nuestra memoria. Recuerden, pidan ayuda, utilicen las redes que ya existen. Recuerden esas redes que les dije, sus grupos de WhatsApp, sus cadenas de correo, su reunión semanal. Esas son las cosas. ¿Y cuál sería una forma efectiva de pedir ayuda? Piensen en un semáforo. ¿Sí? Un semáforo, ustedes saben que se utiliza en muchas compañías para decir que rojo está en problemas, amarillo está en la mitad y verde está bien. Piensen ustedes mismos en cada institución qué profesores están en verde, o sea, no solamente son buenos con las tecnologías, sino buenos con los medios. Saben qué se puede encontrar en televisión que sea útil, saben qué programas de radio se pueden encontrar material bueno, saben qué revistas se pueden acceder gratis por internet, en fin, todo eso es importante en la tecnología y entonces nos vamos haciendo así. En verde marcamos a los profesores que se defienden muy bien, en amarillo a los que pueden sobrevivir y en rojo a los que definitivamente necesitan ayuda. No le tengan miedo a organizar una hojita de Excel por colegio y hacer esa semaforización para ayudarse los unos a los otros, ¿sí? Para hacer un tipo de mentoría, para hacer un tipo de ayuda extracurricular. Nos viene bien a todos. Cuando pensemos en tecnología, además también pensemos una cosa, todas las tecnologías de la comunicación, todo lo que llamamos TICs, que en inglés es ICTs, Information and Communication Technologies, todas tienen una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje se manifiesta de forma distinta de persona a persona, ¿sí? De región a región, de lugar a lugar. Si en mi colegio siempre ha habido computadores que funcionan, tal vez yo soy mejor con los computadores que otro colegio en donde hay unas tablets que dio el gobierno nacional, pero que los profesores tienen miedo de pedirlas prestadas porque si se dañan van a salir de su salario. ¿Sí? Entonces, todo, como pueden ver, todo tiene su forma de bola de nieve. Una cosa pequeña va detrás de una cosa grande. Hay que tener paciencia con esas curvas de aprendizaje y no solo ustedes, sino también hay que hacerle entender a nuestros superiores que estas curvas de aprendizaje pasan en todas las poblaciones, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, en Alemania haya un índice de contagio mucho menor, no quiere decir que no haya gente perdida, no quiere decir que no haya gente que no está catando, no quiere decir que no haya gente que no haya perdido su trabajo, no quiere decir, ¿sí? Es una cuestión de proporciones, es una cuestión de proporciones. Y desafortunadamente, como país en vías de desarrollo, Colombia todavía tiene un índice muy bajo de manejo de tecnología. Esto hay que tenerlo en cuenta y esto también va para sus estudiantes. Hay muchos hogares donde solamente hay un computador y en ese computador tiene que trabajar la mamá, de pronto el papá y estudiar los dos hijos. Entonces hay que dividir los horarios. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y todo esto hay que hacerle ver a otras personas que hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante que nos convirtamos en faros de diseminación de información útil. Muy importante. Todo lo que sea el alfabetismo digital crítico, el escoger qué información consumo y qué información produzco, en este momento es uno de los principales roles de los profesores, de todas las áreas. En este momento quiero hacer una pausa de 10 segundos para recordarles que se laven las manos. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante. Lávense las manos al menos 20 segundos. Recuerden, canten el Happy Birthday 2 veces mientras se lavan las manos y utilicen todos los movimientos que aparecen en esta diapositiva. Sigamos. Otro tema que quería tratar es el umbral de la frustración. Suena terrible, pero el umbral de la frustración es algo que todos tenemos adentro a diferentes alturas. Así como la curva de aprendizaje con las tecnologías de la comunicación es distinta, los umbrales de la frustración tienen diferentes alturas para todas las personas. Primero que todo, el umbral de la frustración es entender una de dos cosas. Uno, que no puedo hacerlo todo, o dos, que no puedo hacer una tarea en absoluto, que no me va bien en esa tarea. Por ejemplo, mi umbral de la frustración con el álgebra es muy alto porque yo sé que soy muy malo. Entonces puedo pasar muchas cosas, que no entendí tal cosa. Ah, bueno, pero es que yo siempre he sido un poco malo para eso. No me estoy limitando mentalmente, simplemente estoy reconociendo que en este momento hay cosas por las que si me frustro, me va a bloquear el resto de mis procesos. ¿Sí? Entonces, en este momento, nuestros umbrales de frustración tienen que subir un poquito, como les digo, ser un poco más pacientes. Yo sé que de pronto todos los temas que estoy hablando hoy les suenan demasiado espirituales, demasiado inspiracional, pero es que en este momento necesitamos es hablar de estar bien adentro
para luego poder crear algo que esté medianamente bien afuera. Entonces, aceptar que no somos buenos para ciertas cosas, primero, nos ahorra frustración. Segundo, nos hace sentir menos solos porque entonces ya se vuelve un modo de comunicación cuando yo lo expreso. Si yo estoy en una reunión de profesores y yo digo, es que no entiendo cómo funciona Zoom, seguramente va a haber alguien que dice, sí, a mí me pasa lo mismo, yo tampoco entiendo, y listo, se arma la conversación y desde esa discusión empiezan a emerger soluciones. El umbral de la frustración también es querer hacer más y tal vez saber hacer más, pero no podemos hacerlo porque no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, no tenemos la logística o sencillamente no todo el grupo comparte la misma habilidad. Digamos que yo soy bueno editando video, ¿sí? Pero no puedo esperar por eso mismo que todos los profesores nos pongamos a hacer unos videos bien editados para los estudiantes porque no todos tenemos la misma habilidad. La habilidad común no es compartida, ¿sí? El nivel. Entonces, hay que tener paciencia con esto. Sí, estaba en el colegio y yo enseño tecnología y estábamos haciendo algo maravilloso en el que los estudiantes desarrollaban su propia aplicación para manejar a control remoto un carro que ellos diseñaron que funciona con energía solar. Maravilloso. Pero le aseguro que la mayoría de profesores en el colegio no manejan ni el mismo vocabulario, ni la misma habilidad técnica, ni la misma conexión con los estudiantes para lograr un trabajo así de complejo. ¿Sí? Entonces es entender que hay cosas que queremos hacer, pero que si los recursos, la logística, el tiempo y la habilidad no están compartidos, entonces sencillamente tengo que buscar una respuesta más sencilla, algo más simple, algo más relevante, algo más que toque a la persona que a los recursos. Este umbral de la frustración también es compartir con los estudiantes. No crean que sus estudiantes no se sienten frustrados. Es supremamente molesto para un adolescente tener que quedarse en casa todo el día. Y yo sé que muchos de ustedes son profesores de secundaria. Una de las mejores cosas que acuérdense cuando ustedes eran jóvenes, una de las mejores cosas que había en la juventud era irse de la casa para ir al colegio y ver a los amigos de cerca y compartir secretos y jugar y hablar y simplemente tratar de descubrir qué tipo de persona soy. Los estudiantes también están sintiendo una gran frustración y con ellos hay que hablar del umbral de la frustración. A ellos ustedes tienen que decirles, está bien sentirse mal en este momento. No es que esté bien que nos sintamos mal, pero si se sienten mal en este momento, es normal. No te está pasando nada extraordinario. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparto con mis estudiantes cuáles son mis miedos, cuáles son mis frustraciones, pero al tiempo les pregunto a los de ellos, respeto y compartimos, aprendemos algo muy importante de la educación remota de emergencia y que es medio irónico porque dependiendo tanto de la tecnología, de computadores, de teléfonos, de routers, de antenas, una de las cosas más importantes de este momento es aprender a perdonar a otros y a nosotros mismos. Perdonar a otros porque no me entienden ya, porque esto no funciona, porque el personal de IT no pudo hacer la conexión a tiempo y a mí mismo porque no puedo entender, porque me cuesta, porque estoy cometiendo errores tontos, porque a veces estoy demasiado nervioso. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? El umbral de la frustración es algo completamente humano, normal y útil. Entonces, en este momento, la invitación que les hago es hablen con sus estudiantes sobre el umbral de frustración. Pregúntense ellos qué los tiene frustrados de esta situación. Les aseguro que los primeros 5 minutos de respuestas van a ser de pronto juego, pero después ya los estudiantes cuando se den cuenta que es una conversación seria, van a empezar a compartir cosas serias. Nadie habla con más honestidad que un joven. Ustedes saben esto como profesores. Si nosotros traemos una actividad a la clase y a ellos no les gusta, ellos no van a practicar la hipocresía. Ellos nos van a dejar saber exactamente que no les gusta la actividad y nos vamos a sentir muy mal porque nos pasamos todo el día anterior preparando una actividad que llegamos y en 3 minutos fracasó. ¿Sí? Pero por lo mismo hay que valorar esa capacidad que ellos tienen de hablar con la verdad, de ser brutalmente francos. Y tal vez eso nos da la oportunidad a nosotros también de abrirnos y realmente crear una comunidad de aprendizaje. No es solamente reunirse en torno a un contenido, no es solamente que nos reúna un colegio y un proyecto educativo institucional, sino que somos personas con problemas, con afectos, que en este momento están perdidas, no entendemos qué estamos pasando, pero vamos a hacer un esfuerzo juntos. ¿Sí? De eso se trata el umbral de frustración. No es tan malo como sonaba. Pero recuerden, es muy importante. No están bien, eso está bien. ¿Sí? Si no se sienten bien,
Eso está bien. En este momento es comprensible. Nadie les debe exigir en este momento que estén felices todo el día. Y yo sé que para nosotros como profesores es muy difícil porque a veces esto es una fachada. Llegamos al salón y estamos sonrientes todo el tiempo, pero en mi cabeza estoy pensando que no tengo con qué pagar el recibo de EPM. ¿Sí? Entonces, no actuemos, no hagamos una actuación para los estudiantes, compartamos la realidad. ¿Sí? Ahora, recursos hay lo que ustedes quieran en Internet y cada día hay más y más y más y más. Yo empecé estas charlas hace un mes con diferentes compañías y con diferentes colegios y cada vez que salía un nuevo recurso era una alegría porque era como si hubiera un gran acto de generosidad por parte de algo. Pero ahora lo que nos estamos dando cuenta es que es una estrategia de venta para muchas marcas, para muchas editoriales y para muchas compañías dar muestras gratis. Básicamente lo que estamos viendo es, si estamos en un supermercado, es que se han multiplicado las impulsadoras que dan muestras gratis de salchicha. ¿Sí? En este momento las salchichas son todas esas cosas que podemos utilizar en Internet. Entonces aquí les estoy compartiendo un lugar donde los estudiantes pueden organizar sus producciones, sus materiales, que es Wakelet. Hay un video aquí de cómo hacer que los estudiantes participen en discusiones online. Algo que se preparó aquí en Medellín, lo hizo ELT Think Tank. ¿Cuál es una hoja, como una guía de ruta para una clase online que se puede llenar una y otra vez? ¿Dónde pueden subir los estudiantes su material? Algo que está haciendo Google con Naciones Unidas, que es Teach from Home, y eso está dando recursos constantemente. Cómo dar las instrucciones en un ambiente digital de mejor forma. Y Cambridge está sacando periódicamente diferentes digests con recursos para la enseñanza. Entonces, y estos son solo unos pocos. Si ustedes quieren estos archivos, estos vínculos, no se preocupen. Yo voy a poner esta presentación a la disposición de todos ustedes por los canales de MOVA. ¿Sí? Pero entonces, recursos es lo que hay y todos tienen su curva de aprendizaje. ¿Sí? Y les aseguro que para la mayoría existen 1 o 2 videos en YouTube que les van a enseñar cómo utilizarlos. Entonces, el siguiente tema es el filtro afectivo. El filtro afectivo es nuestra actitud frente a un obstáculo. ¿Qué pasa frente a un obstáculo? ¿Cómo nos sentimos frente a un obstáculo? Puede ser tanto físico como en este momento logístico. Tenemos diferentes reacciones, todos tenemos diferentes reacciones. La personalidad tipo A siempre siente que es una forma de probar su valor, pero también está la persona que es un poco más timorata y siente que es una nueva oportunidad para el fracaso. ¿Sí? Con todo esto hay que tener mucho cuidado. El primero es el filtro afectivo puede ser un sentido de la aventura que hace que el profesor contagie al estudiante de ese deseo de ver algo nuevo, pero también hay un sentimiento de frustración. Otra plataforma, no, otro formato en Google, no. Estas dos cosas hay que reconocerlas y no permitirle a ninguna que ensordezca a la otra, ¿sí? Porque ambas nos mantienen alerta de cierto modo y ambas son momentos de comunión en la comunidad de aprendizaje. Algo que tiene mucho que ver y es la suerte. Sí, yo puedo probar una nueva plataforma hoy y me va muy bien. Y entonces siento que ya soy muy bueno en esa plataforma, pero mañana que tengo la clase la aprendo y por algún motivo la red no está trabajando al mismo desempeño de hoy. Y esto me va a crear un problema y no lo voy a entender y me voy a frustrar y voy a pensar que toda la plataforma está mala. Entonces la suerte juega un papel. Es muy terrorífico aceptar que la suerte tiene un papel en nuestras vidas porque quiere decir que hay partes de nuestras vidas sobre las que no tenemos control. Pero así es. A veces simplemente tenemos un prejuicio ante las cosas. Es que yo soy muy malo para la tecnología. No, es que a mí no me gustan los computadores. ¿Hace cuánto no te gustan los computadores? ¿Hace cuánto eres malo para la tecnología? Mejor dicho, ¿hace cuánto formaste ese prejuicio? ¿Hace cuánto formamos nuestros prejuicios? Es hora de cambiarlos. Si hay un momento para cambiar diferentes cosas, es este, ¿sí? En otras charlas que yo doy sobre, por ejemplo, sobre el trabajo en casa, les recomiendo mucho a los trabajadores como ustedes que si han querido hacer algún cambio de look, este es el momento, ¿sí? Este es el momento. Si hay un profesor que quiere probar cómo le queda la barba, este es el momento de dejarse la barba para ver si crece bien. O si quieren evitarse la barba, este es el momento de hacerlo. Si una mujer quiere cortarse el pelo, tinturárselo, mejor dicho, este es el momento de hacer experimentaciones de todo tipo. De todo tipo. Entonces, pilas con nuestros prejuicios. Cuando se nos presente una nueva oportunidad, un nuevo material, una nueva estrategia, una nueva metodología, no nos escudemos en nuestros prejuicios, ¿sí? Francis Scott Fitzgerald decía que
A los 20 años, nuestros principios son la cima de la montaña desde la que vemos el mundo. Y después de los 50 años son las cuevas en la montaña donde nos escondemos del resto del mundo. Pilas con que esos prejuicios se nos vuelvan cuevas y no obstáculos para saltar. Y siempre va a haber algo que aunque reprimimos, está ahí, que es una sensación de emoción frente a la novedad. Siempre nos emociona lo que sea nuevo, compartirlo o si no, dejarse contagiar de los estudiantes. Algunos estudiantes genuinamente les emociona lo que tienen que hacer. Entonces, todas estas cosas hay que tener en cuenta, porque es muy importante que todos estamos nerviosos, nadie sabe exactamente cómo actuar. Y yo siempre estoy a favor de los nervios. Yo personalmente me encuentro a favor de los nervios, no excesivos, pero es que los nervios lo mantienen a uno alerta, ¿sí? Los nervios hacen que yo esté constantemente alerta, no me dejan cometer tantos errores. Mientras que si estoy totalmente confiado, si estoy completamente cómodo, es muy sencillo caer en un estado de complacencia y empezar a cometer errores o que empiecen a suceder equivocaciones y no darme cuenta, porque estoy echado en los laureles. Entonces, un poquito de nervios todo el tiempo no es malo. Si es todo el tiempo, ya es todo el día, les recomiendo que visiten a un doctor. De esto hablamos con el filtro afectivo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los obstáculos? Y de esto mismo, recuerden ustedes, muy importante. Ustedes sienten que no se están concentrando, que no están igual de alegres, que no tienen la misma energía de antes, les está pasando a todo el mundo, ¿sí? Entonces es completamente sensato pedirle a los otros que entiendan. En este momento hay grandes compañías aquí en Colombia, aquí en Medellín y en todas partes donde los trabajadores están pidiendo licencias, así sean no remuneradas, pero es que necesitan volver a conectarse con su cabeza. Bueno, estoy viendo una pregunta de la profesora Sandra Milena, que habla de la paciencia, que habla de 1 hora de videollamada por 2 meses, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son los conocimientos básicos? Y trastornos igual a las 39 familias del grupo. Es una situación muy, muy complicada. Lo mejor que se puede hacer en este momento en ese escenario es buscar material de archivo. Hay algo que estamos pensando hoy en día que se llama reciclaje pedagógico. Entonces, es volver sobre tareas que hayan hecho los niños antes, volver sobre ejercicios y reenfocarlos, revisitarlos. Es una forma muy, muy efectiva a veces porque ustedes mismos profesores saben que a veces debido al proyecto educativo institucional y debido a que se acaba el trimestre o el periodo académico, a veces hay que correr sobre el programa. En este momento, volver sobre las cosas que ya se han visto es una forma primero de solidificar conocimientos, de reforzar el momento y precisamente de esto que está hablando Sandra Milena. No hay suficiente tiempo de interacción. Entonces, podemos buscar el reciclaje pedagógico y la creación de archivos. ¿Cómo es la creación de archivos? Me siento frente al computador, hago un video de unos 10 minutos, yo hablándole a la cámara, mostrando unos papelitos con palabras o con cosas necesarias, pongo un link a algún ejercicio y les digo a los estudiantes que lo visiten al menos 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. No les voy a decir que se pongan a preparar videos todos los días porque es mucho trabajo, pero tampoco sus estudiantes les van a pedir una calidad de video y de edición totalmente a la altura que se podría hacer si tuviéramos entrenamiento profesional. Si estamos hablando de trastornos, de déficit de atención e hiperactividad, les recuerdo que la Escuela de Psiquiatría, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, está ofreciendo a veces ayuda, ¿sí? Están abriendo canales, están ofreciendo afiches, están ofreciendo ejercicios, entonces buscar por los canales que tengan que ver con salud pública, cuáles se están ofreciendo, así como el Ministerio de Educación está ofreciendo una cantidad de material para los profesores, que está muy bueno, que realmente el material está bueno, también buscar en los otros entes sociales cuál nos puede ayudar, ¿sí? Alguien pregunta cómo abordar la evaluación en este momento. En este momento, la evaluación es algo que tiene que ser concertado de acuerdo con la metodología del colegio, con cuáles son los objetivos, porque ustedes saben que en este momento estamos en la educación para los valores, educación para la vida, y todo esto es muy difícil de evaluar cuantitativamente. Pero a esto sí los invito. Esto tiene que ser una discusión mirando ejemplos internacionales, expectativas para el año, niveles académicos y tiene que ser concertado. Muy difícil va a ser si cada profesor
empieza a evaluar de diferentes formas porque luego no es comparable, no hay seguimiento. En este momento, recuerden, cuando hablamos de esquemata, ya para continuar, esquemata estamos hablando de conocimientos previos, ¿sí? Y está ahí el gran cliché, la frase del lugar común, en que decimos la mente no es un recipiente para llenar, sino un fuego para encender, un fuego para avivar. A eso hablamos mucho de los estudiantes, que los estudiantes no es una persona que tiene con un recipiente vacío y que llenarle la cabeza conocimiento. No, es una persona con experiencias, es una persona con sentimientos, con sensaciones, con emociones intrínsecas y extrínsecas al momento de la educación, ¿sí? Entonces, activar las cosas que los niños saben y que las niñas ya saben es lo que básicamente lo que estaba diciendo justo ahora sobre el reciclaje pedagógico. Mirar qué tareas, qué ejercicios ustedes como profesores saben cuáles fueron los mejores momentos o los momentos que necesitan refuerzo. Porque si necesitamos, por ejemplo, subir la motivación, entonces vuelvo a hacer un ejercicio que ya sé que funciona muy bien. Si la motivación está bien, entonces es el momento de dar algo nuevo, de retarlos con algo nuevo, ¿sí? Y recuerden que así los estudiantes, ¿se acuerdan de tal cosa? No, claro que se acuerdan, ¿sí? Pero sí tiene que haber una reactivación de ese esquema, de esos conocimientos previos, para permitir que haya una sensación de continuidad en el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los profesores durante la educación remota de emergencia? Todos nosotros estamos relacionados con cuáles son los roles clásicos del profesor. Tenemos el monitor, el participante, el observador, el juez, el recurso, el instructor, el consejero. Si todos estos momentos en la clase, sobre todo los profesores de inglés, sabemos que a veces simplemente hay que monitorear, simplemente a veces hay que participar, ser uno más del grupo cuando estamos haciendo un ejercicio, otras veces solo es observar y tomar notas sobre las observaciones, otras veces yo soy la persona que decide quién pasa, quién no pasa, a veces soy el diccionario que camina por todo el salón, profe, ¿cómo se dice esto? Profe, ¿cómo se dice aquello? A veces simplemente tengo que dar instrucciones, asegurarme que las instrucciones queden bien dadas y otras veces es casi que animar a los estudiantes para que hagan cosas. Estos roles no van a cambiar, pero va a haber nuevos roles en la educación remota de emergencia. Por ejemplo, como curador de contenidos. Tengo que tener muy buen criterio al decir qué material es bueno, qué material es apropiado, pedirle a mis estudiantes que traigan material. Esto es muy importante porque recuerden, ellos en este momento son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales, pero precisamente entonces, ¿a quién le pide uno instrucciones o direcciones cuando uno llega a otro país? Al nativo. Entonces es muy importante reconocer los conocimientos del estudiante, háblame de Fortnite, o mejor dicho, hoy en día háblame de Animal Crossing, que está más por todas partes, y ellos saben más de esto, o hagamos unos TikTok. ¿Quién me enseña a hacer un TikTok? Y los estudiantes, no hay nada que le guste más a un estudiante que la posibilidad de enseñarle a los profesores. Eso es, lo hemos sabido durante mucho tiempo. Hay una rol de speaker, que es el speaker, house speaker, es el que da la palabra en las sesiones del Parlamento inglés, ¿sí? Entonces, es un moderador que calma los ánimos, sube los ánimos, balancea hacia dónde está la carga si estamos en medio de un debate y finalmente trae un momento de conclusión. ¿Sí? Esto es un nuevo rol que tenemos que hacer hoy en día precisamente si vamos a buscar mayor participación en línea, entonces tenemos que aprender estrategias de moderación. Y otro rol que a mí me parece muy importante es el de un puente. ¿Qué quiere decir el puente? El puente quiere decir que como su nombre lo indica, entre los estudiantes y el mundo va a haber un puente. Reconocer, no sé lo que me estás preguntando, pero voy a averiguar. ¿Sí? Es ese. Entre nosotros, entre los estudiantes, el conocimiento, estoy yo, vamos todos a través del puente, crucemos todos juntos. ¿Sí? Y finalmente, un rol es que somos líneas vitales. ¿Sí? En este momento, la normalidad del profesor, la normalidad, entre comillas, del profesor, es algo que trae calma a los estudiantes. Ahora, eso complica mucho las cosas cuando el tiempo de contacto es muy reducido y para eso es que les invito a que pensemos en cosas como producir audio y producir video. Recuerden, no tienen que hacerlo de forma editada maravillosamente. La mayoría de computadores con Windows tienen un editor de video que es una cosa muy instintiva, muy fácil de utilizar. Yo recomiendo guardar los archivos a baja resolución para que se puedan distribuir por correo electrónico si hay esa posibilidad. Si no hay esa posibilidad, entonces lo subo a un canal de YouTube que es muy fácil de crear y el estudiante tiene acceso a él cuando pueda.
¿sí? Y puede tener acceso a él cuantas veces pueda. Entonces, a estas cosas es lo que les quiero apuntar con los roles del profesor, ¿sí? Hay unas estrategias rápidas, hay unas cosas que podemos empezar a hacer desde ya y los voy a invitar a eso. Primero, utilicen el encuadre de la cámara. En el encuadre de la cámara, si ustedes me están viendo en este momento, no sé si solamente están viendo mi presentación, el encuadre de la cámara, o sea, el rectángulo donde aparece mi cara, es un teatro. El rectángulo donde aparece mi cara es un teatro. Yo les pregunto a mis estudiantes qué hay detrás de ellos, ¿sí? Que hay una cortina, qué hay detrás de ellos. También les pregunto mucho, ¿ustedes tienen varias pestañas abiertas en el computador? Sí, háblenme de las pestañas que tienen abiertas. Entonces, este recuadro sirve mucho para traer juguetes a cierta distancia del lente y para trabajar. Yo sé que hay mucha angustia de los padres de familia frente a las imposibilidades de conexión y el año escolar, la conexión en Internet. A eso me refiero yo, que como comunidad, colegio, padres de familia, estudiantes y profesores tienen que rebajar la exigencia en este momento. Los estudiantes no van a producir al mismo nivel de antes. Es sencillamente, no es realista desear eso. Esto no va a ocurrir, ¿sí? Nadie puede garantizar que esto vaya a ocurrir. Entonces, tiene que llegar a esa negociación se tiene que dar en el momento en que la comunidad deje un afán económico de reabrir la sociedad y se dé cuenta que por salud lo mejor es guardar un poco más de cuarentena. Entonces, todos esos objetivos y necesidades académicas del año tienen que rebajar, van a tener que rebajar, y esta iniciativa sale sale de abajo arriba, desde los padres y las familias, y finalmente tiene que venir de arriba abajo desde el Ministerio de Educación Nacional, haciendo eco a esa necesidad, no nacional, sino mundial. Otra estrategia que les puedo dar es los constantes revisiones de atención. Entonces, por ejemplo, yo a veces les digo, bueno, abran todos los micrófonos y cuenten del 1 al 10, por decir algo. Es un ejercicio. Eso me permite ver quiénes están, quiénes no están, o sencillamente le digo tal, abre el micrófono y dime tal cosa. O utilicemos el chat. El chat es una herramienta vital. El manejo de micrófonos nos ayuda a no perder tiempo con ruido, ¿sí? Pero también a darle la palabra, por ejemplo, a quienes casi no se les escucha. Y tal vez estando escondidos detrás de un computador se animen a hablar más. Tal vez ustedes se hayan dado cuenta que las personalidades de sus estudiantes han cambiado, porque en este momento están en un entorno distinto y se desempeñan de forma distinta. Las personas que son muy, muy reservadas en el salón de clase normalmente suelen ser un poco más extrovertidas en línea, y tal vez eso se empiece a mostrar. Y también en los profesores. Cuando hablo del uso del chat, estamos hablando de la estrategia SUMMER, que es sustitución, aumento, modificación y redefinición de tareas. El chat se vuelve como un cuaderno comunitario en el que todos vemos las notas de clase, ¿sí? Es una cosa para utilizar, es una cosa para dejar memorias, es una cosa para ir guardando en archivos de Word que los estudiantes puedan grabar y que luego puedan visitar en cualquier momento. Es lo que les decía ahora, que a los estudiantes no hay nada que les guste más que poder enseñarle algo a sus profesores. Entonces, asignar roles de profesor. Hoy, bueno, tú vas a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, ustedes tres van a hacer tal cosa, ¿sí? Todos esos momentos son muy importantes y cambian la dinámica y refrescan esto. Y a veces hay que demostrar un cierto nivel de debilidad estratégica. Por ejemplo, si estoy con un video de YouTube, digamos que yo sé trabajar en YouTube muy bien, entonces cuando estoy con los estudiantes, finjo un poco estar perdido para que los estudiantes se tomen el momento de explicarme cómo funciona, y esto los involucra mucho más en el proceso, ¿sí? Simplemente es darles el momento de reforzar su comunicación con nosotros. Recuerden, recursos es lo que hay en Internet. Recursos hay por todas partes, del tema que necesiten, solamente tienen que buscar y empezar a compartir. Busquen esas redes, ¿sí? Busquen en sus redes, hagan que sus redes sociales, lo que trabajen por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok, empecemos a que sean útiles, que realmente no sean solo entretenimiento, como puede ser el caso de muchas de ellas, sino que que hagan parte de nuestra red personal de aprendizaje, ¿sí? Entonces, recursos hay los que quieran para enseñar lo que quieran. Es cuestión de administrarlos un poco mejor.
Quiero tomar un momento aquí para recordarles que se queden en casa, por favor, ¿sí? No salir sino absolutamente para lo necesario y siempre utilizando, casi digo tapabocas, pero quiero decir tapabocas. Pónganse el tapabocas, por favor, al salir de casa, ¿sí? No entren en contacto con otra gente en la medida de lo posible, muy importante. Recordemos esto, no estamos trabajando desde casa, estamos en casa sorteando una crisis mundial y durante eso estamos intentando trabajar para conservar algo de normalidad y porque necesitamos un ingreso económico, ¿sí? Y además porque tenemos una vocación, pero no estamos trabajando desde casa, estamos en casa sorteando una crisis. Muy importante. Eso fue un tweet que se hizo muy popular en internet, pero es un mensaje muy cierto, ¿sí? Mis últimas invitaciones, recuerden, si no se sienten concentrados, pídanle comprensión a las otras personas. Es muy importante. Si no se sienten bien, eso es relativamente normal. Hay muy pocas personas en este momento que se estén sintiendo bien. Pero estos canales, estos momentos que estamos haciendo a través de la Secretaría de Educación en el programa En Casa Aprendemos, del programa con semilla bilingüe, y nosotros desde el Lexicom, desde la parte de bilingüismo y de enseñanza del inglés, queremos que sepan que estamos para ayudarnos, y que muchas veces cuando hay un evento de este modo, a veces nuestras preguntas salen con un poco de rabia porque estamos frustrados, porque no sabemos cómo actuar en este momento. Entonces recuerden, paciencia con ustedes mismos, paciencia con los otros y paciencia con el proceso. Esto es algo que estamos descubriendo como humanidad. Nadie estaba preparado, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudarles. Mi nombre es Federico Arteaga. Este es mi correo. Estoy disponible para cualquier pregunta, cualquier comentario. Si me hacen una pregunta en este momento y no tengo la respuesta, me aseguraré de buscar el contenido para ustedes. Algo que siempre digo al final de mis talleres es, si les gustó, cuéntenles a los otros. Si no les gustó, cuéntenme a mí a través del correo electrónico para yo saber qué debo mejorar, ¿sí? Les agradezco muchísimo. Les doy otra vez felicitaciones en el Día del Maestro. Entiendo las dificultades por las que estamos pasando todos. Recuerden tenerse paciencia a sí mismos y siempre participen. Si tienen alguna pregunta, voy a estar entonces disponible aquí un momento. Y si no, les agradezco mucho su participación. Sí, recuerden que esta conversación va a quedar grabada, ¿sí? Este live va a quedar grabado. Y este no va a ser la única charla y no todos van a ser conmigo, va a haber participación de otras personas en otros campos. Si ustedes siguen a MOVA, el Centro de Innovación para Maestros de la alcaldía, ustedes se van a dar cuenta que hay talleres sobre muchas cosas, con escritores, sobre música, ahora que estamos hablando sobre la educación remota de emergencia, vamos a hacer más cosas desde el bilingüismo. Señor. Uh -huh. Muy bien, entonces quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay algún tipo de comentario. Y si no, ahí queda mi correo, ya lo tienen. Como les dije, voy a poner esta presentación también al servicio de MOA a través de Andrea Banoy y estamos siempre a la orden. Sí. Bueno, preguntan cómo propiciar la socialización desde la virtualidad. Lo mejor es siempre arrancar desde el juego, ¿sí? Platón decía que se conoce más a una persona durante una hora de juego que durante un año de conversación, y hay algo de razón en eso. Entonces, el warm-up y el cool-off, lo que son como el calentamiento, como cuando uno va a entrar al gimnasio, si yo empiezo a hacer pesas de la nada, me voy a desgarrar varios músculos y voy a sentir muchísimo dolor. Del mismo modo, si entro a clase en una actividad académica de golpe, sin calentamiento, entonces va a haber una gran reticencia a participar por parte de los estudiantes. Arranquemos desde el juego. ¿Sí? Arranquemos desde el juego y hay muchos juegos que se pueden hacer así. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicios de velocidad porque no se puede hacer trampa en esto. Yo hago una pregunta y la primera persona que responda en el chat es ganadora. Entonces, el espíritu competitivo en los estudiantes jóvenes siempre funciona. Entonces, yo recomiendo arrancar desde el juego. Y ahí vamos a empezar a socializar y entonces ya después desde el juego individual creo grupos de juego y ya empiezo a crear responsables por los grupos y empiezo a crear ahí unas pequeñas microcomunidades. ¿Sí? Esa sería mi recomendación para socializar. ¿Hay alguna? ¿No? Entonces, les agradecemos muchísimo
su participación. Esperamos que les haya quedado algo útil de esta presentación del día de hoy. Recuerden, estamos aquí de parte de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación, el programa Sevilla Bilingüe, en este momento en Casa Aprendemos, y yo, Federico Arteaga, como director académico de innovación del Lexicom, quiero agradecerles por su participación y desearles que tengan muy buenas clases. Ya.